Es una característica profundamente fascinante del ser humano, su incesante necesidad de explicarse ante quienes jamás tuvieron la intención de comprenderlo. No porque esas personas carezcan de oídos para escuchar, sino porque sus mentes están atrapadas en otro escenario, contemplando una película completamente diferente a la tuya. Mientras tú, desde fuera del teatro, intentas con desesperación narrar el argumento de tu propio film, ellos siguen aferrados a la trama del suyo, convencidos de que su historia es la única real. Este intento constante de traducir tu alma a un idioma que el otro no puede, ni quiere, hablar, se convierte en un proceso agotador, una danza entre la luz de la conciencia y la sombra de la incomprensión. Carl Jung habría dicho que en ese esfuerzo reside la tragedia de la psique moderna, el alma consciente que busca validación en umbrales donde el entendimiento no florece, solo la proyección. Porque al intentar explicar lo invisible a quien solo percibe la superficie, uno se topa con la misma paradoja que enfrentan los místicos cuando intentan describir el color a un ciego que insiste en ver solo blanco y negro. La cultura moderna nos enseñó que la comunicación es la llave de toda puerta, que si logramos encontrar las palabras correctas, la frase perfecta, el alma del otro se abrirá como un libro. Pero Jung observó que las palabras no siempre penetran, porque el inconsciente de quien escucha puede distorsionar todo intento de claridad. Hay mentes tan hipnotizadas por su propia construcción de la realidad que cualquier mensaje ajeno se transforma en ruido, en eco distorsionado dentro de su laberinto interno. Cuanto más intentas romper ese muro, más energía se disuelve en el aire, como un grito que se apaga dentro de un túnel de viento que nunca lleva tu voz a su destino. Y entonces surge la pregunta esencial: ¿cuánto tiempo de tu vida has desperdiciado intentando convencer a quienes jamás podrían ser convencidos? ¿Cuántas veces te has repetido, reformulado, agotado hasta el alma con la esperanza ingenua de que esta vez, por fin, te entenderían? Pero en lugar de comprensión, recibiste distorsión. Tus palabras fueron torcidas, tu intención malinterpretada, y en su relato, te convirtieron en el villano. No fue un error, ni una falla comunicativa. Fue, como diría Jung, una colisión entre dos estados completamente distintos de conciencia. Porque la comprensión no ocurre en la superficie de las palabras, sino en la profundidad simbólica del ser. Y cuando dos almas no vibran en el mismo nivel de percepción, ninguna cantidad de explicación puede salvar ese abismo. Hay que distinguir, advertía Jung, entre el desacuerdo consciente, que abre puertas, y el diálogo con quien vive en trance, encerrado en una prisión psíquica construida con sus propias creencias e ilusiones. Esas personas no buscan la verdad, sino proteger su versión de la realidad. Prefieren tener razón antes que despertar. Defienden con uñas y dientes un relato interior que no soportaría la luz de la conciencia. Y cuando alguien intenta mostrarles un reflejo diferente, lo perciben como una amenaza, no como una revelación. Su inconsciente teme el derrumbe de la ilusión, porque sin ella no sabrían quiénes son. Así, atacan, distorsionan, o proyectan sobre ti la sombra que no soportan mirar en sí mismos. Jung lo llamaría la resistencia del yo ante la individuación, el miedo a disolver la máscara que sostiene el sentido de identidad. Cuando comprendes esto, todo cambia. Dejas de tomarlo como algo personal. Abandonas la culpa de pensar que hay algo errado en tu forma de expresarte. Percibes que el problema nunca fue tu explicación, sino el estado psíquico de quien escucha. Porque estás hablando con alguien que ya decidió qué significas, quién eres y qué representas en su narrativa interior. Ninguna palabra podrá alterar eso. Es como intentar razonar con un sueño. El sueño no responde a la lógica, se rige por sus propios símbolos. Intentar despertar a quien aún necesita dormir es romper un proceso natural de autodefensa de la psique. Algunos, decía Jung,
no están listos para la verdad porque la verdad destruye el suelo sobre el que caminan. Y si les arrancas la ilusión de golpe, se derrumban junto a ella. Cada vez que intentas convencer a alguien atrapado en la ilusión, entregas tu energía vital a un vacío. No es solo cansancio emocional, es una extenuación profunda del alma, una pérdida de fuerza psíquica. Jung la llamaría inflación del yo por proyección frustrada. Porque al buscar comprensión externa, el alma se disocia de su centro. Luchas en una guerra que fue decidida antes de comenzar. Das tu claridad y recibes confusión, tus argumentos se convierten en armas que el otro usa contra ti. Es un bucle sin fin, donde tú crees estar explicando, pero en realidad solo alimentas la resistencia del otro. Para esa persona, tú no eres más que un personaje dentro de su historia inconsciente, una proyección viva de lo que teme o rechaza ver en sí misma. Las antiguas tradiciones lo comprendían con sabiduría silenciosa, no todos están preparados para oír la verdad. Algunos necesitan sus mentiras para sostenerse, porque sus ilusiones son los pilares que impiden el colapso interior. Si se las arrebatas, se quiebran. Por eso defienden sus ficciones con tanta ferocidad, retuercen tus palabras, atacan tu carácter, y te convierten en la sombra que necesitan culpar para seguir dormidos. Mientras tú intentas iluminar, ellos solo buscan una nueva excusa para volver a la oscuridad. Cada vez que respondes, les das más combustible para mantener viva la ilusión. La conciencia, entonces, aprende el arte del silencio, no porque haya rendición, sino porque el alma madura deja de gastar su luz en quien no desea verla. Jung habría narrado esta verdad con una parábola simple. Un hombre dedicó toda su vida a convencer a su vecino de que el cielo era azul. Trajo pruebas, fotografías, explicaciones científicas, e incluso otros testigos. Pero el vecino, con su mente cerrada, seguía afirmando que era verde. Día tras día, el hombre se desgastó en la lucha contra una mente que no quería ver. Hasta que un día, cansado, comprendió la lección: la realidad no necesita ser defendida. El cielo seguirá siendo azul aunque alguien jure verlo verde. En ese instante, se liberó. Y cuando dejó de intentar convencer, su espíritu halló la paz que solo llega cuando uno comprende que no todos los ojos están preparados para la misma luz. Así concluye esta reflexión, como un recordatorio junguiano de que no se trata de vencer discusiones, sino de conservar energía psíquica para el propio proceso de individuación. No expliques tu esencia a quemados por la ilusión. No justifiques tu evolución a quienes aún aman su prisión. Aprende a guardar silencio ante quienes no escuchan, y verás que la comprensión verdadera surge de quienes vibran en la misma frecuencia de conciencia. Si esta reflexión resonó contigo, deja tu me gusta, comenta lo que sentiste al escucharla, comparte este mensaje con alguien que necesite recordarlo y suscríbete al canal para seguir explorando las profundidades de la mente humana, bajo la mirada eterna de Carl Jung. Cuando el hombre decidió dejar de hablar sobre el color del cielo, un silencio poderoso se instaló entre él y su vecino. Pero lo curioso, y profundamente revelador, desde una mirada junguiana, fue la reacción del vecino. Al desaparecer el conflicto, al cesar la lucha que alimentaba su sentido de certeza, el vecino se enfureció. Porque sin el argumento, se vio obligado a enfrentar algo aterrador, la posibilidad de estar equivocado. Y no hay nada más amenazante para un ego frágil que tener que mirar hacia adentro. Jung afirmaba que cuando la proyección se rompe, la psique se ve obligada a contemplar su propio vacío, su sombra, su error. Y eso duele. Por eso, aquellos que viven en la ilusión necesitan que sigas discutiendo. Tu resistencia les da propósito. Tu palabra sostiene la farsa. Ellos no temen perderte a ti, temen perder el espejismo que tú representabas.
Cuando dejas de explicarte ante quienes no pueden comprenderte, algo profundo cambia. Al principio, ellos te acusan, dicen que te volviste frío, distante, que ya no te importa. Pero esa rabia no es contra ti. Es contra el espejo que se apaga. Es el alma proyectando su frustración por no poder mantener viva la ilusión. Tu silencio se convierte en un desafío insoportable, porque sin tu energía para alimentar su narrativa, deben confrontar su propia verdad, y eso es devastador para una mente que se sostuvo en mentiras. Jung describiría este proceso como el choque del ego con el self, el instante en que la persona se ve frente a la realidad interior que tanto temía. Por eso, seguir explicándote solo prolonga su fuga. Detenerte no es crueldad, es un acto de sabiduría espiritual. En ese punto, el alma que comprende decide retirarse con serenidad. No por desinterés, sino por discernimiento. Entiende que hay batallas que no le pertenecen, que algunos conflictos existen solo para desgastar al espíritu y distraerlo de su propósito. La verdadera comprensión no surge del debate, sino del silencio. Es entonces cuando comienzas a conservar tu energía, a proteger lo sagrado, tu paz interior, tu claridad, tu sentido de identidad. Estos tesoros son joyas invisibles que no deben entregarse a quienes no pueden valorarlas. Jung habría dicho que cada palabra pronunciada sin conciencia es una semilla que se desperdicia en tierra árida. No porque los otros sean malos, sino porque aún no son fértiles para la verdad. El alma madura deja de arrojar perlas ante quienes no distinguen su brillo. Piénsalo. ¿Cuántas conversaciones recientes te dejaron exhausto, incomprendido, frustrado? ¿En cuántas de ellas el otro no te escuchaba realmente, solo esperaba su turno para responder? No te oía, se defendía. No dialogaba, reaccionaba. Esa no era comunicación, era un teatro del ego. Y cada vez que participabas, le dabas más poder. Cuanto más te explicabas, más alimento ofrecías a su necesidad de tener razón. Hasta que, sin notarlo, entregabas tu autoridad. Porque quien busca ser entendido a toda costa olvida algo esencial. No se trata de ser comprendido, sino de permanecer íntegro. La comprensión genuina no necesita gritar, se sostiene sola, en el silencio que no implora aceptación. Hay mentes que prosperan en la confusión, que disfrutan enredarte en explicaciones infinitas porque eso les otorga control. Son los manipuladores del discurso, los que convierten tus palabras en armas para reafirmar su versión. Torcerán tu significado, reinterpretarán tu silencio como culpa, tu paciencia como debilidad, tu bondad como manipulación. No importa cuán clara sea tu intención, su inconsciente encontrará una forma de deformarla, porque la comprensión real implicaría un cambio profundo en ellos, y el cambio siempre es aterrador. Jung decía que las personas no resisten la oscuridad del otro, sino la luz que amenaza con mostrar su propia sombra. Por eso, la incomprensión persistente no es ignorancia, es defensa. Entonces, ¿qué se hace ante eso? Se detiene. Se abandona el juego. Se deja de justificar, de defender, de insistir. Porque la verdad no necesita ser defendida. La claridad no requiere explicaciones. Quien ve, ve. Y quien no quiere ver, jamás lo hará por más palabras que le ofrezcas. El error está en pensar que el malentendido es tu fracaso, cuando en realidad es la elección del otro. Su incomprensión no te pertenece, es su decisión permanecer dormido. Al aceptar esto, algo mágico sucede, recuperas tu poder. Cuando dejas de explicar, dejas de entregar tu energía vital, tu centro. Dejas de actuar como si necesitaras aprobación, validación o comprensión. Simplemente existes, y esa existencia se vuelve una afirmación silenciosa de tu propio valor.
Hay una fuerza indestructible en aquel que ya no necesita defender su existencia. Es la energía del alma que ha despertado, que comprende que su valor no depende de ser vista, sino de saber quién es, incluso en la oscuridad. Y desde ese silencio, comienza un espacio nuevo. Un espacio donde la verdad puede revelarse por sí misma, sin que la mente la fuerce. El silencio se convierte en un templo interior donde la sabiduría actúa sin palabras. En ese vacío, la energía superior, llámese Dios, inconsciente colectivo o universo, empieza a operar. Y lo hace mejor que cualquier argumento. Porque la verdad, cuando es auténtica, no necesita ruido, solo espacio. Y así, el alma aprende a discernir. Descubre quién realmente desea comprender y quién solo busca continuar su drama. Los que aman de verdad aceptan tu silencio con respeto. Confían en que tienes tus razones. No exigen, no invaden, no manipulan. Pero los atrapados en la ilusión se desesperan, exigen explicaciones, reclaman atención, te acusan de indiferencia. En su reacción revelan su propia prisión, su dependencia del conflicto, su miedo a mirar hacia adentro. Y en ese momento, comprendes que tu silencio fue el gesto más sabio. No porque ganaste, sino porque decidiste no perderte. Carl Jung decía que el silencio del alma no es vacío, es presencia pura. Es la voz del inconsciente hablándole al mundo sin palabras. Cuando eliges callar, no estás negando al otro, estás afirmando tu conexión con lo esencial. No todo merece respuesta. No todo requiere defensa. Y quien alcanza ese estado de quietud interior ha cruzado una frontera que el ego jamás entenderá. Si esta reflexión resonó contigo, deja tu me gusta, comenta lo que sentiste al escucharla, comparte este mensaje con alguien que necesite oírlo y suscríbete al canal para seguir explorando, junto a la mirada profunda de Carl Jung, los misterios invisibles del alma humana. El silencio, desde la perspectiva de un análisis profundo inspirado en Carl Jung, no es una evasión ni un acto de cobardía. No significa huir de conversaciones difíciles ni rehusarse a comunicar cuando la comunicación es esencial. Por el contrario, el silencio es discernimiento, es la manifestación consciente de saber cuando las palabras pueden aportar claridad y cuando solo aumentarán la confusión. Es el reconocimiento de que ciertas personas aún no están preparadas para enfrentar la verdad, y aceptar esto no es resignación, sino sabiduría. Uno no necesita que todos comprendan, solo debe ser suficientemente prudente para no malgastar su energía y su esencia en aquellos que no pueden valorarlas, preservando así su propia paz, integridad y vitalidad. El silencio tampoco es un castigo ni una estrategia de venganza. No se trata de hacer sentir mal a alguien ni de manipular sus emociones. Es, más bien, un límite consciente, un acto de protección personal que dice, no voy a participar más en esta danza. Esa danza interminable de explicaciones extenuantes mantiene a ambas partes atrapadas, tú desgastándote y el otro permaneciendo protegido de sus propias ilusiones. Las ilusiones, desde un enfoque junguiano, son confortables y familiares. La psique construye estructuras elaboradas alrededor de estas ilusiones, y cualquier intento de confrontarlas amenaza todo el mundo interior de la persona. La mayoría luchará por sostener su falso equilibrio, y está en su derecho. De la misma manera, tú tienes derecho a proteger tu verdad y tu energía. Detenerse de explicar no es una rendición, sino un acto de respeto por ti mismo y por la integridad de tu energía vital. Cuando dejas de argumentar con quienes han decidido previamente tu significado, dejas de dar tu poder, de actuar como si tu valía dependiera de su aprobación. Conservas tu paz, tu claridad, tu identidad. Este acto de silencio no solo preserva tu energía, sino que permite que la verdad se manifieste por sí misma, sin forzarla ni intervenir en ella. La vida,
con su inteligencia profunda, enseña lecciones más eficaces que cualquier argumento, y en el silencio, permites que esa fuerza actúe, llenando los vacíos que tu palabra antes ocupaba, y muchas veces con resultados más profundos y duraderos. Además, al permanecer en silencio, comienzas a discernir quién realmente busca comprender y quién simplemente quiere drama. Los que aman de verdad aceptarán tu reserva con gracia, confiando en que tus motivos son legítimos y respetando tu espacio. Los atrapados en la ilusión entrarán en pánico, exigirán explicaciones, te acusarán de ser distante, frío o indiferente. Su reacción revela por qué tu silencio era necesario. Expone su dependencia del conflicto y su miedo a confrontar la realidad interior. Jung lo conceptualizaría como la confrontación del ego con la sombra. El silencio no es vacío, sino un catalizador de introspección para aquellos preparados para mirarse sin defensa. El silencio no es ausencia, es presencia consciente. Es la manifestación de sabiduría que reconoce cuándo intervenir y cuándo permitir que el otro enfrente sus propias construcciones. Es un acto de liberación. El verdadero yo emerge no como una versión que se retuerce para ser comprendida, sino como la esencia pura, firme e independiente de la aprobación externa. Este yo, que existe más allá del juicio y de la interpretación de los demás, posee un poder mucho mayor que cualquier argumento o explicación que pudieras ofrecer. Es la fuerza de alguien que simplemente es, que conoce su verdad y la mantiene, preservando su energía, su paz y su identidad. Así que, la próxima vez que sientas el impulso de justificarte, de explicar tus acciones o defender tu perspectiva ante quienes ya han decidido tu significado, detente. Respira profundamente y pregúntate, ¿esto realmente ayudará o solo dará más material para malinterpretar? Si es lo segundo, guarda tu silencio. Permite que el otro llene los vacíos con sus propias suposiciones, pues esas interpretaciones revelan más sobre ellos que sobre ti. En ese espacio silencioso, encontrarás lo extraordinario, el encuentro contigo mismo, con la versión auténtica de tu ser, que no depende de aprobación ni validación externa. Comparte, comenta y suscríbete para seguir explorando estas profundas enseñanzas junguianas que nos invitan a vivir con conciencia y sabiduría.